En 2014, el panorama de la información financiera era un desierto de tecnicismos y muros de texto impenetrables. Si eras un estudiante de negocios o un joven profesional, tenías dos opciones: o consumías el Wall Street Journal y te perdías en un lenguaje diseñado para banqueros de 60 años, o simplemente ignorabas lo que pasaba en los mercados. Había una desconexión total entre la importancia de la economía y la forma en que se contaba. El contenido era denso, el tono era arrogante y el diseño era inexistente. Fue en los pasillos de la Universidad de Michigan donde Alex Lieberman detectó esta ineficiencia. Mientras ayudaba a otros estudiantes a prepararse para entrevistas de trabajo en banca de inversión, se dio cuenta de que todos tenían el mismo problema: leían las noticias, pero no las entendían. No tenían contexto. Lieberman empezó a redactar un PDF diario de una sola página llamado Market Corner, donde explicaba los 3 eventos más importantes del día en un lenguaje humano, directo y, sobre todo, rápido. Lo que empezó como un favor para sus compañeros se convirtió en una obsesión. Lieberman se asoció con Austin Rief, uno de los primeros lectores entusiastas del PDF, y juntos comprendieron que no estaban vendiendo noticias, estaban vendiendo eficiencia intelectual. El éxito inicial no vino de una gran campaña de marketing, sino de una validación manual. Lieberman iba de clase en clase pidiendo a los alumnos que anotaran su email en un papel. Fue el crecimiento orgánico en su estado más puro. Pronto cambiaron el nombre a Morning Brew. El concepto era brillante por su simplicidad: una newsletter que pudieras leer mientras te tomabas el primer café del día. No buscaban ser la fuente primaria de datos, sino el filtro necesario para sobrevivir en un mundo de sobreinformación. Mientras las grandes corporaciones de medios invertían millones en aplicaciones complejas que nadie descargaba, Morning Brew apostó por el canal más antiguo y personal de Internet, la bandeja de entrada. Esta es la primera lección de su éxito: la innovación no siempre es tecnológica. A veces, la mayor innovación es simplemente cambiar el tono y el formato de un producto que ya existe pero que nadie quiere consumir. Morning Brew no hackeó el mercado, hackeó el aburrimiento. Para que Morning Brew pasara de ser un proyecto universitario a una empresa de medios, Lieberman y Rief tuvieron que resolver el problema más difícil de la era digital: la retención. En un mundo donde recibimos cientos de correos al día, ¿cómo consigues que alguien abra el tuyo cada mañana, sin falta? La respuesta fue un diseño obsesivo basado en la psicología del consumo rápido. Morning Brew no se diseñó para ser leído, se diseñó para ser escaneado. La regla de los 5 minutos. El contenido estaba estructurado para que un usuario pudiera entender el estado del mundo en menos de 300 segundos. Jerarquía visual limpia: utilizaron negritas, listas de puntos y espacios en blanco de forma estratégica para guiar el ojo hacia la información clave. No había distracciones, solo claridad. El tono de amigo inteligente: eliminaron la voz institucional. Morning Brew hablaba como ese amigo que sabe mucho de finanzas pero que no intenta impresionarte. Usaban humor sutil, referencias a la cultura pop y un lenguaje que hacía que el lector se sintiera inteligente, no confundido. Esta atención al detalle visual y narrativo es lo que convierte a un creador en una marca. En lugar de luchar por la atención en las redes sociales, donde el algoritmo es el dueño, Morning Brew construyó una relación directa con su audiencia. Entendieron que la bandeja de entrada es un espacio sagrado. Si logras que el usuario te asocie con su ritual matutino, has ganado la batalla por la lealtad. Pero el diseño era solo la mitad de la ecuación. Para escalar a millones de suscriptores sin gastar fortunas en publicidad, necesitaban un motor de crecimiento que se alimentara a sí mismo. Necesitaban convertir a sus lectores en sus mejores vendedores. Capítulo 3. La máquina de referidos: el secreto del crecimiento viral. Mientras la mayoría de las empresas de medios quemaban millones de dólares en anuncios de Facebook y Google para comprar audiencia, Morning Brew diseñó un motor que hacía algo revolucionario: convertir a sus lectores en sus propios directores de marketing. Fue la implementación de una de las estrategias de ingeniería de crecimiento más exitosas de la historia digital: el programa de referidos de Milestones. Lieberman y Rief sabían que el boca a boca era poderoso, pero también sabían que el ser humano necesita un incentivo tangible para actuar. No se limitaron a pedir que compartieran el correo. Construyeron un sistema de recompensas gamificado que apelaba al estatus y a la pertenencia a una comunidad exclusiva: la mecánica de la lealtad. Cada suscriptor recibía un enlace único.
Al invitar a amigos, desbloqueaban niveles de premios que reforzaban la marca. 3 referidos, acceso a Lightroust, una edición exclusiva de los domingos. Coste para la empresa, 0 euros. Valor para el lector, exclusividad total. 5 referidos, pegatinas de Morning Brew para el portátil. El lector se convertía en una valla publicitaria física en cafeterías y universidades. 15 referidos, la famosa taza de café de Morning Brew. Este objeto se convirtió en el símbolo de estatus definitivo en las oficinas de consultoría y banca. Tener esa taza en tu escritorio decía, soy parte del club de los informados. 50 más referidos, camisetas, sudaderas y, finalmente, una visita a las oficinas en Nueva York. La genialidad técnica residía en que el coste de adquisición de cliente, CAC, era ridículamente bajo en comparación con la publicidad tradicional. Mientras un competidor pagaba 5 o 10 dólares por cada nuevo suscriptor mediante anuncios, Morning Brew solo pagaba el coste de fabricación y envío de una taza o una camiseta después de haber obtenido 15 o 25 suscriptores nuevos. Matemáticamente, era una máquina de imprimir crecimiento. El impacto fue masivo, en su punto álgido. El 30% de sus nuevos suscriptores provenían directamente del programa de referidos. No estaban comprando tráfico, estaban cultivando una comunidad de evangelistas. Esta tracción orgánica les dio una ventaja competitiva imposible de replicar por los medios tradicionales, cuya relación con el lector era puramente transaccional. Sin embargo, tener millones de lectores no sirve de nada si no sabes cómo monetizarlos sin destruir la experiencia de usuario. En el siguiente paso de su investigación, Morning Brew decidió romper la regla de oro de la publicidad digital. Le dijeron no a los banners intrusivos. Para 2018, Morning Brew ya era un fenómeno en las bandejas de entrada de millones de profesionales, pero se enfrentaba al reto que ha hundido a la mayoría de los medios digitales: cómo ganar dinero sin prostituir el diseño ni traicionar la confianza del lector. La respuesta fue una clase maestra de arquitectura publicitaria. Lieberman y Ried decidieron ignorar por completo la publicidad programática, los banners parpadeantes y los pop-ups intrusivos que degradan la estética de la web moderna. Optaron por la publicidad nativa de alto rendimiento. En lugar de alquilar un espacio en su newsletter para que una marca pusiera un anuncio genérico, Morning Brew escribía el anuncio. Aplicaron el mismo tono sarcástico, limpio y directo de sus noticias a los mensajes de sus patrocinadores. Marcas como iBirds, Harris o Bealtfront no aparecían como intrusos, sino como recomendaciones de un amigo que conoce tus gustos. Esta integración era tan orgánica que la tasa de clics, CTR, de sus anuncios multiplicaba por 10 la media de la industria. La ingeniería de negocio detrás del éxito. Lo que hacía a Morning Brew extremadamente atractiva para los inversores no era solo su volumen de lectores, sino la calidad de sus márgenes. Eficiencia de costes, al ser una empresa basada en el email. No tenían que luchar contra los cambios de algoritmo de Facebook o Google para mantener su audiencia. Sus suscriptores eran de su propiedad. Segmentación de oro. Su audiencia estaba compuesta por jóvenes profesionales con alto poder adquisitivo y capacidad de decisión en grandes empresas. Para un anunciante, un suscriptor de Morning Brew valía más que 100 lectores de un sitio de noticias generalistas. Escalabilidad vertical. Una vez dominado el nicho de las finanzas, replicaron el modelo con Emerging Tech, Retail Brew y Marketing Brew, utilizando la misma base tecnológica y el mismo programa de referidos. En octubre de 2020, la visión de 2 estudiantes que repartían folletos en una universidad alcanzó su punto culminante. Insider, entonces Business Insider, compró una participación mayoritaria de la empresa en una operación que valoró a Morning Brew en $75 millones. Lo más impresionante es que, en el momento de la venta, la empresa era altamente rentable y facturaba más de $20 millones anuales con un equipo que seguía siendo mínimo comparado con los gigantes de los medios. El éxito de Morning Brew es la prueba definitiva de que en la economía de la atención, el diseño del sistema de distribución es tan importante como el contenido. No ganaron por tener las mejores noticias, sino por tener la mejor relación con su audiencia y el sistema más eficiente para escalar esa relación. Morning Brew dejó de ser una newsletter para convertirse en el manual de instrucciones sobre cómo construir un imperio mediático en el siglo XXI. Prioriza el hábito, simplifica el diseño y haz que tu comunidad trabaje para ti. El éxito de Morning Brew no es solo una historia sobre una venta millonaria. Es el manual de instrucciones para el individuo soberano en la era de la saturación digital.
Lieberman y Rief no construyeron una empresa de noticias, construyeron una máquina de filtrado de alta precisión. En un mundo donde el acceso a la información es gratuito y abundante, el valor se desplaza hacia quien es capaz de curar, sintetizar y presentar esa información con un diseño superior. La gran lección para cualquier emprendedor moderno es la propiedad de la audiencia. Morning Brew entendió antes que nadie que construir tu negocio sobre los algoritmos de terceros, como Facebook o X, es construir sobre arena movediza. Al centrarse en el correo electrónico, se aseguraron de que nadie pudiera interponerse entre ellos y sus lectores. Poseían el activo más valioso de la economía moderna, la atención recurrente y directa. Las 3 leyes de oro del éxito de Morning Brew. La estética de la utilidad. El diseño no es hacer que algo se vea bonito, es hacer que sea funcional. Morning Brew aplicó un minimalismo radical donde cada palabra y cada espacio en blanco tenía una función: reducir la carga cognitiva del lector. La gamificación del crecimiento. Demostraron que puedes convertir un producto pasivo, leer noticias, en una actividad social activa mediante incentivos de estatus. Su programa de referidos no pedía un favor, ofrecía una identidad. Escala sin ruido. Lograron facturar millones con una estructura de costes que haría llorar a cualquier periódico tradicional. Mientras los viejos gigantes se hundían en gastos de impresión y burocracia, ellos invertían en sistemas de distribución automatizados y talento creativo de alto nivel. El legado de esta historia es que ya no necesitas una redacción de 1000 personas para influir en la conversación global. Solo necesitas un ángulo único, un sistema de distribución que no dependa de algoritmos y una obsesión enfermiza por la experiencia del usuario. Morning Brew fue el primer bit de un cambio sísmico. El paso de los medios de masas a los medios de nicho de alta fidelidad. Hoy, Alex y Austin ya no son solo fundadores. Son los arquitectos de un modelo que miles de creadores intentan replicar. Han demostrado que, en la batalla por el futuro, el que mejor diseña el hábito es el que se queda con el mercado.